Este conjunto que ustedes recordarán se había quedado con un impensado triunfo en la primera rueda aquí en San Jorge, con un gol convertido prácticamente en el cierre del encuentro, ganándole 1-0 a Atlético San Jorge. El arquero Hernán Santa Cruz, el capitán del equipo local, que formó una línea de 4 defensores con Jorge Rotondo, con la número 4 por la derecha, con los centrales Juan Ignacio Lapietra con la 2 y con el gigante Damián Sadel con la casaca número 6, ustedes lo van a ver, es enorme, Sadel, y por la izquierda el 3, Miguel Amaya. En el mediocampo, una línea con Maximiliano Prioreschi con la casaca número 11, por el sector derecho, con Julián Aguilera, con el número 5 como central, y con Ezequiel Rodríguez, con la casaca número 8 por el sector izquierdo. El enganche fue Rodrigo Aglieri, con la indumentaria número 10, y los delanteros, el 9, Juan Manuel López, y el 7, Damián Solferino. Este equipo es dirigido técnicamente por Javier Ocela, en la Liga Benadense y también en este torneo Argentino B, y que tiene como referente del ascenso en la temporada pasada del torneo del interior al torneo Argentino B al exjugador de Rosario Central y River Plate, entre otros jugadores. Me estoy refiriendo a Federico Lusenhoff, a quien vamos a ver en algunos instantes nada más, y al que vamos a escuchar hablando con Oscar Manito Fernández en el final del partido. Federico Lusenhoff, les decía, fue el referente de aquel ascenso como jugador, y luego de retirado sigue formando parte del cuerpo técnico del club azul y blanco de Venado Tuerto. Lusenhoff es oriundo de allí, de Venado Tuerto. Esta chance es la primera clara que tiene el conjunto local. En dos tiempos consigue resolver Damián Turco una pelota que parecía envenenada, que parecía complicada. Otra vez Turco aquí resolviendo un tiro libre rebotado. Allí lo vemos a Federico Lusenhoff en la platea del conjunto local. Por el lado de Atlético San Jorge, hay que señalar que nuevamente presentó un equipo con línea de 3 y con un enganche, como había ocurrido el partido pasado, jugando como local ante la Emilia de la provincia de Buenos Aires. Un único cambio obligado en el conjunto uruguayo: el ingreso de Gabriel Braco, quien había sido suplente en la fecha anterior, en lugar de Damián Fernández, que fue expulsado en el partido al que hacíamos referencia. Atlético San Jorge tuvo a Damián Turco, su arquero, esa línea de 3 en el fondo, con Gabriel Braco por la derecha con la 4, con José Fernández por el centro con la 2 y con Jesús Espinosa, al que aquí vemos de cabeza rechazar el balón con la casaca número 6. Delante de ellos la línea de 4 volantes característica, con Alejandro Carrizo por la derecha con la 8, con Mauro Cuberli con la casaca número 3 por la izquierda, y con el doble 5 conformado por el capitán Marcos Comba, casaca número 5, y por Ernesto Agustín Ceballos con la casaca número 7. El enganche volvió a ser Alejandro Chango Aguirre con la 10, y los delanteros Matías Sepúlveda con la número 11 y Sebastián Monesterolo con la casaca número 9. Esos fueron los titulares del equipo dirigido técnicamente por Gustavo Medina. Vemos imágenes de un primer tiempo en el cual Sportivo Rivadavia, el local, tuvo las chances más claras de esa primera etapa. Este remate de Jorge Rotondo en una pelota que le quedó boyando en el punto del penal prácticamente es una de las chances claras. Antes, en la misma jugada, había exigido esta respuesta de Damián Turco, un tiro libre ejecutado por Aglieri, y esta es la que mencionábamos recién de Jorge Rotondo, cuando ya se jugaba el primer cuarto de ese primer tiempo, que, como les decía, de arranque lo tuvo a Sportivo Rivadavia generando las chances más claras que tuvo el encuentro. Aquí vemos otra oportunidad para el conjunto local, la jugada de Prioreschi. Prioreschi fue
uno de los jugadores destacado por las crónicas, fundamentalmente de los medios venadenses, como el jugador más importante que tuvo el partido, el jugador que jugando por el sector derecho del medio campo se lo va a observar participando en varias jugadas. Atlético tiene su chance inicial en este primer tiempo a los 31, con ese pase de comba para Monesterolo. Monesterolo le baja el balón al Chango Aguirre, pero el remate del número 10 rebota en uno de los defensores de Sportivo Rivadavia. En la jugada siguiente, este córner y este remate otra vez del Chango Aguirre que se va por arriba del travesaño. Son, quiero decir, las primeras situaciones importantes que tuvo Atlético San Jorge en ese primer tiempo, en el cual, insisto, el predominio, al menos en las situaciones y también en el terreno, fueron del equipo local, un Sportivo Rivadavia que, no obstante, no presentó una gran cantidad de virtudes. Y esta es una jugada que podemos repasar como polémica. Vamos a verla de nuevo. En su intento por patear al arco, Sepúlveda remata y la pelota le da en la cara a Sadel, el grandote, marcador central. Y Sadel, en la continuidad, levanta su codo de manera excesiva. Fíjense ustedes, mírenlo con detenimiento. Sadel levanta, le termina pegando un codazo en la cara a Sepúlveda. De frente a la jugada, Flores Ronconi hizo caso omiso y dejó seguir la jugada como venía ocurriendo. Quiero decir, dejó seguir el partido sin ninguna medida sobre el jugador Sadel. Bueno, por lo menos una situación que se puede discutir. Sadel fue con su codo demasiado arriba, no parece ser casual el golpe del defensor de Sportivo Rivadavia. Más allá de eso, el local seguía yendo en busca. Este es un buen cabezazo del jugador solferino que responde realmente muy bien Damián Turco. Allí lo vemos cabeceando un centro desde la izquierda a Damián Solferino, uno de los delanteros de Sportivo Rivadavia, y vemos la muy buena respuesta del arquero Damián Turco, cuando ya se jugaban los últimos minutos de la primera etapa. Iban 42 ya de ese primer tiempo. Así se terminaba la historia de los primeros 45 minutos, donde 0-0 se iban a los vestuarios tratando de revertir la historia. El empate, viéndolo en perspectiva, viéndolo a la distancia y ya sabiendo los resultados de los otros partidos, no hubiese sido mal negocio para ninguno de los dos, porque Atlético lo hubiera dejado quinto, siguiendo en la pelea por meterse entre los clasificados, y a Sportivo Rivadavia también lo hubiese clasificado en forma directa. Claro, esto lo decimos hoy cuando ya sabemos esos resultados. El complemento, el arranque del segundo tiempo, va a ser el mejor momento que va a tener Atlético San Jorge hasta alrededor de los 15 minutos de ese segundo tiempo. Ya vimos una oportunidad para el uruguayo, aquí vamos a ver otra, centro de Carrizo, Sepúlveda que descarga hacia atrás y después el remate de Monesterolo que se va por arriba del travesaño. Una buena jugada colectiva que arrancó Sepúlveda, que siguió por Monesterolo, que pasó por Carrizo, de Carrizo a Sepúlveda, de Sepúlveda a Monesterolo, y después el remate del 9 que se va buscando el ángulo pero por arriba del travesaño. Era una chance clara realmente para Atlético San Jorge, sobre todo bien construida desde 3/4 de cancha hacia adelante. Rivadavia iba a encontrarse con una oportunidad, pero esta jugada es importante por la tarjeta amarilla. Esta primera amonestación de Ceballos, sobre la cual no hay ninguna discusión, es una falta desde atrás del número 7 que Flores Ronconi señala con la primera tarjeta amarilla. La colocamos en el resumen porque va a terminar siendo importante. Unos minutos después, sobre los 15 de ese complemento, Ceballos va a observar la segunda tarjeta amarilla en su contra y va a tener que irse a los vestuarios media hora antes de que finalice el partido. Creo que la segunda amarilla es más discutible que esa primera que estábamos observando aquí.
Decíamos que en ese arranque de segundo tiempo Atlético tuvo las oportunidades más claras. El centro de Sepúlveda va a ser peinado por Jesús Espinosa y la pelota se va a ir apenas arriba del travesaño cuando se jugaban 11 de ese complemento. Primer cambio de Atlético, ofensivo, el ingreso de Daniel Verón, de la Bruja Verón a los 13 en lugar de Cuberli. Verón con más características ofensivas, y al minuto posterior se da esta situación. Ceballos, en la vehemencia, en la intención de ir a buscar la pelota, se lo lleva puesto al jugador número 8, a Rodríguez, de Sportivo Rivadavia. Flores Ronconi considera que falta desde atrás, a pesar de los reclamos, le muestra la tarjeta amarilla, la segunda de Ceballos en muy pocos minutos, y se tiene que ir a los vestuarios sobre el primer cuarto de hora del complemento. Lo vamos a ver de nuevo a la jugada mientras continúan los reclamos de los jugadores de Atlético que no pueden entender la sanción. Vamos a ver de nuevo la jugada, vamos a analizarla en forma conjunta. La para Rodríguez y Ceballos va en su intento por ir a buscar la pelota. Incluso hay un gesto de Ceballos tratando de tirar hacia atrás el cuerpo y levantando los brazos. Se lo lleva puesto, ¿no? De eso no hay ninguna duda, pero lo que me parece aquí hay que evaluar es si corresponde o no la tarjeta amarilla, a partir de que no hay excesiva violencia, a partir de que el único dato, si se quiere, que puede ser en favor del árbitro es que la falta es desde atrás, pero el resto presenta, la verdad, que varias dudas. Bueno, más allá de esas discusiones que obviamente también se dieron en la cancha y también se dieron en la parcialidad de Atlético San Jorge, Flores Ronconi le mostró la tarjeta roja y Atlético se le hizo todo cuesta arriba, imagínense ustedes. Estaba con un hombre menos por la expulsión de el jugador Ceballos, estaba con Verón, un jugador de menos características defensivas que Cuberli, por ejemplo, quien estaba antes en el lugar de Verón, y perdía a uno de los volantes centrales, al volante central que quizás tenga mayor función defensiva, más incluso que Marcos Comba, por ejemplo. Por eso Atlético empezó a asumir a partir de ese momento algunos riesgos mayores, y Sportivo Rivadavia generaba algunas chances, como esta de Juan Manuel López, que primero controla bien el balón, pero que después termina rematando muy por arriba del travesaño. El partido se iba a ir rompiendo con el correr de los minutos, rompiendo me refiero a desordenando, a convirtiéndose en un encuentro en el cual ya no había tanto que ver con lo táctico, con lo técnico, con lo futbolístico, y mucho más que ver con las voluntades de los equipos. En el conjunto local, viendo la oportunidad de ir en busca del arco rival, cambian delanteros. Paolo Berardi a los 23 ingresa en lugar de Solferino. De ese tiro libre termina casi generándose una chance clara para Sportivo Rivadavia, que aprovechaba los espacios que le daba Atlético San Jorge e iba en busca del arco defendido por Damián Turco. Ese es un remate que se va desviado. Vamos a ver otra oportunidad del equipo local, del equipo venadense, que arranca por el sector derecho. La jugada es de Prioreschi, el centro atrás, y no alcanza a conectar a Glieri. Después la salida de Atlético San Jorge. Otra vez arranca Rodríguez, juega con Prioreschi, su remate se va por arriba del travesaño. Vamos a ver varias chances para el conjunto local. Y Atlético, en la medida en la que podía, trataba de salir de contra, trataba de buscar un gol que le diese los 3 puntos que había ido allí a Venado Tuerto a conseguir, pero que a esa altura del partido ya el empate empezaba a verse con mayor simpatía, porque era realmente una situación complicada. Y vamos a observar en un ratito nada más la segunda expulsión de Atlético San Jorge, en la cual no nos vamos a poder sacar la duda respecto de qué es lo que ocurrió efectivamente, porque
evidentemente la sanción llega por un exceso verbal del jugador de Atlético San Jorge. Pero eso será historia para dentro de unos minutos, porque antes tenemos que señalar el momento más importante para Sportivo Rivadavia, que fue el de los 28 del complemento. La jugada por la derecha de Jorge Rotondo, el centro. Rotondo es aquel que recibe el balón luego del pase del jugador número 11, Prioreschi, el centro que primero parece conectar el delantero, pero que después termina impactando en Gabriel Braco, y esa pelota rebotada en el defensor de Atlético se convierte en el que iba a ser a la postre el único gol del partido. Corrían 28 del segundo tiempo, y si se hacía cuesta arriba con un hombre menos, imagínense con un hombre menos y además con resultado adverso. Atlético ya a esa altura tenía un verdadero desafío, el de tratar de revertir la historia, pero para colmo la historia todavía se iba a poner más negra en esta jugada. Aquí hay una salida de Damián Turco, un cruce, un golpe con el delantero, pero el delantero queda allí, la jugada continúa, va a seguir con Carrizo. Los jugadores de Sportivo Rivadavia marcan al asistente. Flores Ronconi no va hacia el sector del asistente, va hacia el sector donde está el jugador lesionado. Turco habla con el árbitro, parece volver a la normalidad, pero el asistente seguía con su banderín levantado. Hacia allá fue Flores Ronconi, el asistente le indica algo, evidentemente, no sabemos qué es. Flores Ronconi lo escucha, primero saca a los jugadores y después va a dirigirse hacia Sepúlveda y le va a mostrar la tarjeta roja directa. Como les decía, no nos vamos a poder sacar aquí la duda de qué es lo que ocurrió con Sepúlveda, si algún exceso verbal, si alguna agresión hacia un rival. Aquí lo vemos, en la continuidad Flores Ronconi le muestra la tarjeta roja, Sepúlveda le trata de explicar, le señala al asistente que fue el que le marcó la expulsión, y de esa manera Atlético se quedaba a los 32 minutos del segundo tiempo con 2 hombres menos, 9 contra 11, y con la necesidad de ir a buscar la igualdad. Va a tener un par de chances, pero no se va a modificar ya el resultado del partido, y Sportivo Rivadavia de contra le va a terminar llevando algunas complicaciones. Algunos datos más que tienen que ver con el partido, mientras ustedes van a seguir observando chances para uno y otro equipo, sobre todo para el conjunto local. Amonestados en Atlético San Jorge solamente Mauro Cuberli, además de los 3 expulsados. Ya vamos a ver la tarjeta roja a Torales en el minuto final prácticamente del partido. Del lado de Sportivo Rivadavia, Aguilera, Amaya, Sadel, Aglieri y Rotondo fueron los que vieron la tarjeta amarilla. Más allá de esto que ocurrió ayer y que lo dejó Atlético San Jorge con 35 puntos, tiene una campaña de 10 triunfos, 10 derrotas y 5 empates. Atlético, cuando le resta un partido para cerrar esta primera fase, tiene 37 goles a favor y 37 goles en contra. Como visitante, esta ante Sportivo Rivadavia es la segunda derrota consecutiva que sufre el conjunto representante de la Liga Departamental San Martín. Además, hace 7 partidos que no gana fuera del estadio rojiverde. El uruguayo con 5 derrotas y con 2 empates. Aquí vemos el ingreso de Jorge Torales en lugar de Aguirre a los 35 del segundo tiempo. Un Torales que se va a ir expulsado solo algunos minutos después. Ya en el final del partido van a darse 2 cambios más, José Canelo por Rodríguez y Ayrton Bertuzzi por Aguilera, los dos en Sportivo Rivadavia, y esta es otra de las grandes polémicas de la tarde. Claro, Verón se pone loco explicándole que la mano fue adentro, que no fue afuera, Ronconi fue adentro, pero el árbitro de Casilda no va a modificar su decisión. Es una decisión habitual, le diría. Cobró la mano, se sacó el compromiso, no cobró el penal. Recuerden ustedes que la mano, la línea pertenece al área. Si la mano hubiese sido sobre la línea, hubiese sido penal. Pero claro, Ronconi la vio justito, unos centímetros afuera. La alcanzó a ver justo el árbitro del partido. Bueno, el tiro libre de Marcos Comba termina en las manos de Hernán Santa Cruz, y nosotros nos metemos en esto que le prometíamos cuando
anunciábamos el partido, y es darle con precisión, con detalle, qué es lo que necesita Atlético San Jorge para clasificar, porque todavía mantiene la posibilidad de meterse como uno de los mejores quintos del torneo argentino B. Atlético, para clasificar, necesita dos cosas. Primero, obtener el quinto lugar y además ser uno de los 4 mejores quintos de las 6 zonas de 14 equipos que tiene el torneo. ¿Qué es lo que necesita para ser quinto en el grupo? Está obligado a ganarle a San Justino. No tiene otro resultado. Tiene que ganarle sí o sí a San Justino. Si empata o pierde el próximo fin de semana, Atlético quedará directamente eliminado del certamen. Pero además de ganarle a San Justino, necesita que no ganen ni Unión de Sunchales ni 9 de Julio de Rafaela. Si empatan o pierden Unión y 9 de Julio, Atlético conseguiría ser el quinto del grupo. Para que ustedes lo tengan presente, Unión visita a Atlético Paraná, ya clasificado en el 4.º lugar, y 9 de Julio juega de local con La Emilia de la provincia de Buenos Aires, un La Emilia que necesita sumar para escaparle al descenso. Con esos 3 resultados, repito, ganarle a San Justino y que no ganen ni Unión ni 9 de Julio, Atlético sería el quinto del grupo. Y para ser uno de los mejores 4 quintos, necesita resultados además en los otros grupos. En el grupo 3 necesita que no gane Pacífico de General Alvear. Vaya teniendo presente los nombres de los equipos. En el grupo 3, que no gane Pacífico de General Alvear. En el grupo 2, que no gane Villa Cubas de Catamarca, o en el grupo 6, que no ganen Defensores de Salto y el Linqueño de Lincoln. Insisto, de estas situaciones que yo le estoy marcando, de Pacífico, Villa Cubas, Defensores de Salto y el Linqueño, necesita solo una de esas. Pero para ser el quinto en el grupo, sí necesita los 3 resultados que decíamos. Ganarle a San Justino y que no ganen Unión y 9 de Julio. Ese es el panorama concreto ante la última fecha del torneo argentino B en la primera fase que tiene Atlético San Jorge para tratar de meterse y de seguir soñando con pelear por el ascenso al Argentino A. 48 del segundo tiempo, de caliente nomás, el paraguayo Jorge Torales le pega un empujón, reacciona a la falta del jugador rival y por lo tanto Flores Ronconi le muestra la roja al jugador de Atlético y la amarilla a Jorge Rotondo, que había señalado que había realizado la falta por la cual después reacciona Torales. En esto no hay nada que decirle al árbitro del partido, Flores Ronconi. Es correcta la decisión de amonestar al jugador de Sportivo Rivadavia y de expulsar al de Atlético San Jorge. Y en la última jugada del partido, Flores Ronconi, quizás tratando de compensar esa mala costumbre que tienen algunos árbitros, cobra mancha al borde del área, falta de Sadel sobre algún jugador de Atlético, no se ve cuál. Le da este tiro libre al conjunto uruguayo que Sebastián Monesterolo manda por arriba del travesaño y que no consigue la igualdad que a esa altura del partido hubiese sido para Atlético San Jorge un buen resultado. Después de eso, los reclamos hacia el árbitro del partido por parte de la gente de Atlético y ya no iba a modificarse la historia. Sportivo Rivadavia había ganado el partido 1-0 ante Atlético San Jorge. En el final hablamos con, lo decíamos, uno de los referentes de Sportivo Rivadavia, con Federico Lusenhoff, con el Colorado Lusenhoff, quien está trabajando en el club y quien fue uno de los jugadores que le permitieron el ascenso